Esta es la hora de la conversación. Hoy conduce Daniela Blut y recibe al artista invitado de la semana. Presentan Banco República. Ahora podés hacer transferencias usando el número de celular de tus contactos. Móvile, la nueva línea de mobiliario de la Viere. Auspicia Victoria Plaza Office Tower. Hola, bienvenidos a una nueva conversación. Hoy, en este miércoles, celebramos a Eva Olivetti, la artista de la semana. Para ello recibimos en el estudio a su hijo, Andrés Olivetti. Hola, Bienvenido. muchas gracias por invitarnos. Un placer. Y tenemos también a Tatiana Oroño, la curadora de la muestra que por estos días se exhibe en el Museo Gurvich. Hola, buenas tardes o buen mediodía, y muchas gracias por la invitación. Un placer tenerlos a los dos. La muestra en el museo todavía está en su fase ya final, le quedan unos días y por eso aprovechamos esta charla. Vamos a estar contando un poquito de qué se trata para que todos la puedan ir a visitar. Y vamos a presentar también a Eva Olivetti, a hablar de esta artista. Les contamos que es una artista que nació en Alemania, pero llegó a Uruguay siendo adolescente, escapando junto a su familia del nazismo de la Segunda Guerra Mundial. Construyó aquí su vida y su carrera, participó en el Taller Torres y se formó también con Gurvich, que marcó claramente su obra, y eso lo vemos en los cuadros que estuvieron estos días por acá y bueno, en los mensajes que también estuvimos escuchando estos días. Se habla mucho de su habilidad para crear y generar atmósferas y en su dominio de la línea. Ya vamos a estar hablando con ustedes un poco de que nos cuenten un poquito más de eso. Falleció ya hace unos años, en 2013, cerca de los 90 años, y bueno, estas muestras que hubo estos días por Montevideo y la del Gurvich que se mantiene, celebran de cierta manera, o fueron con motivo de lo que serían los 100 años de esta artista. Y bueno, empecemos un poco por pintar quién era Eva Olivetti, una artista que llegó, como decíamos, en la adolescencia, pero con un bagaje cultural poco frecuente, porque en su infancia y en su adolescencia ya había visitado museos, exposiciones, venía de una familia muy culta. ¿Qué nos pueden contar de eso? ¿Cómo era esa adolescente que llegó a Uruguay? Yo creo que es importante destacar eso, Daniela, porque tenía aparte de una sensibilidad y un temperamento particulares que la identifican y la distinguen, tenía esa base formativa excepcional, esa riqueza cultural brindada por en el seno familiar, una mamá y un papá que favorecían las visitas regulares a los principales museos de Berlín, que eran vecinos porque ellos vivían en una zona privilegiada de parques, jardines y museos. Y si hoy buscamos en la web qué visitar en Berlín, aparecen exactamente los dos museos que visitaba. Eso es fantástico, que visitaba Eva desde su infancia, y donde ella cuenta en una entrevista del año 2003, una vez encontró un cartel que decía prohibida la entrada a los judíos. Y ella dijo, fue muy duro eso. Eso la marcó. De hecho, hablábamos en la previa que después no quiso volver prácticamente. Claro, yo le preguntaba a Andrés, cuando preparaba la investigación sobre la obra y la vida de Eva, que si había vuelto a ese Berlín en el que había nacido y había sido acogida con amor y luego expulsada con odio, diría, porque el terror expulsó a la familia. Y él me decía que ella volvió recién en los 90 y en una excursión. Y eso que viajó mucho con su esposo, el papá de Andrés. Y le doy la palabra a Andrés. No, por favor, tal cual.
fue así. Ella de alguna manera quedó muy quemada con la persecución nazi, ¿no? Vino con 15 años para acá. Llegó al Uruguay en el 39. Uh-huh. Y bueno, tan quemada que yo no sé casi una palabra de alemán. Te lo cuento para decir, como política expresa. Eso no, digo, marcó una distancia muy grande. Sí, no lo quiso transmitir. No, de alguna manera. Después, pintando, llegó a pintar algunos cuadros con colores muy duros, en negro y fuego, pensando en esa época, que no están en la exposición. En la exposición yo recomendaría, aparte de todo lo que pueden ver en la sala del Museo Gurvich, que es la que se mantiene abierta en estos días, un cuadro que no tiene título, es el cuadro de mayor tamaño de la exposición y que yo lo bauticé El barco fantasma. Lo bauticé así porque creo que en él está el fantasma de esa huida para salvar la vida, y además ahí están las líneas. Digo, se conjuga lo que yo creo que fue el exorcismo perpetuo que hizo del horror con la bondad del arte. Yo siento en Eva que toda su obra es la exaltación de la libertad de la línea, de la libertad de la pincelada, de la libertad de la imaginación. Es la exaltación del poder del arte como creación que supera los desaciertos, los errores de una sociedad que castiga, que expulsa, que destruye. La creación artística como respuesta a esa marca de la expulsión, a esa marca del desarraigo, a esa marca fantasmática. Y yo creo que ese cuadro es un cuadro que no hay que perder de vista. No podía yo bautizarlo porque ella lo dejó sin título, pero es verlo, y cuando yo hice una visita guiada me decían, pero es que ahí hay un barco. ¿Y en su familia ya había antecedentes de artistas? Que yo sepa, no. No. Era una familia que culta, con interés por el arte, pero no necesariamente con artistas ya en la familia. No, el abuelo de ella era médico en principios del siglo XX, ¿no? Era médico, era un médico socialmente preocupado, estaba en el Partido Socialdemócrata, llegó a conocer a Rosa Luxemburgo. Qué divino. El abuelo de ella. O sea, era gente que estaba conociendo el mundo que los rodeaba y comprometidos, no todos, pero gente cercana. Y culto, como dice ella, visitaba y se formó. Y uno ve que de alguna forma siguió un camino muy propio. Y era muy poética en su vida. Esa es la verdad. Ella era en su vida cotidiana, conmigo, jorobar, era de ayudar a pensar, de ser crítico, pero siempre con una perspectiva algo poética, así como sus pinturas. Porque pensaba eso, cómo se fue metiendo, o sea, con todo ese bagaje cultural, cómo se fue metiendo también, al llegar de adolescencia en la intelectualidad uruguaya también, y cómo se acercó después al taller Torres. Hay algunos puentes, hay algunos corredores, algunos contactos que son fundamentales. A ver, vamos al antecedente berlinés. En Berlín ella escribía poesía y declamaba. Y además
aprendió el francés y el inglés en su casa. Eso es decir, que había, cuando se le cierran las puertas a la institución escolar, la mamá contrata institutrices que una francesa y una inglesa. Quiere decir que, aparte de lo que decíamos como background, digamos, visual, ella también traía una cultura humanística, una cultura que acá se acrecienta, porque cuando llega, ella se inscribe en un liceo, no sé en qué liceo, donde cursó los años liceales, pero tuvo... claro, ya llegaba con un conocimiento. Claro, y tuvo el privilegio de tener como docente a Federico Wolf, que era un berlinés de su misma generación que le enseñaba literatura y se la daba también en alemán, y que además la vinculó al teatro uruguayo y porteño, y llegó a hacer experiencias teatrales en Buenos Aires. Y además cursó la licenciatura en Letras en la Facultad de Humanidades y Ciencias. Quiere decir que hay una riqueza. Yo siempre pensé, cuando empecé a trabajar en la investigación, dije, tengo que pensar en Eva como una sobreviviente. Tenía la necesidad de pensarla como una sobreviviente, pero realmente un ave fénix, porque ella levantó vuelo, desplegó sus alas y fue a más. Y fue a más, ¿viste? Y luego esa obra, que es una obra tan medida, es una obra que dice lo máximo con lo mínimo, eso de que menos es más. Sí. Que es una ley que en la poesía expresaron Edgar Allan Poe y Baudelaire, ¿verdad? El menos es más. Bueno, eso es así, pero ella desplegó sus alas. Y era importante decir esto porque hay mucho saber y mucho saber hacer. Ella, acá, habiendo estudiado la licenciatura, empezó a hacer cerámica. Uh-huh. Y empezó a hacer cerámica con Colliel y Carmen, que eran exiliados de la España infame. Se habían instalado acá y trabajó con ellos y fue llegando a la pintura como necesidad desde su trabajo en la cerámica. O sea, desde la cerámica la fue llevando pero esto hay que trabajar más por aquí y por allá en la pintura, y así fue entrando en la pintura y trabajó ahí cuando fue a la pintura ya con Gurvich, ¿no? Íbamos al cerro, yo era chiquito, me llevaba, yo iba al cerro con Bueno, ella. eso te iba a preguntar, ¿cómo era? También como madre, ¿no? Pasando después de la faceta... Y yo iba. Me llevaba al cerro al taller de Gurvich, y Gurvich me llegó a enseñar a tocar el jalil, que es una flauta. A ella le enseñó, la iba cobijando con su desarrollo artístico, siempre la respetó mucho y la valoró en su camino propio. Nunca fue de seguir mucho la escuela, siempre fue de ir por su camino. Respetando su estilo. Y Gurvich la respetó desde el principio, invitándola a pelear en el sentido del trabajo. Tiene un cuadro dedicado Gurvich a ella que dice: Eva, un cuadro se pelea. O sea, todo tiene... En lo que lo ayudó es hay que trabajar. Hay que trabajar y hay que trabajar mucho, no es así nomás. No es imponer su estilo. No fue imponerle el estilo, absolutamente no. Digo, en eso fue muy respetuoso, fue de darle fuerza. Y esa fuerza también, como me lo contó la propia Eva en el año 2011. Yo había visto una exposición de ella en el 2010 en el MACA,
que me había deslumbrado, que me había enamorado. Y en el 11 conversé con ella varias veces porque preparaba la exposición de los discípulos de Gurevich en el Museo Gurevich, precisamente. Los 3 niveles del museo con obras de los que habían sido artistas que habían sido discípulos. Y ella me dijo, lo más importante es que me dio confianza, confió en mí. Y hay testimonios de Rafael Lorente y de otros contemporáneos que dicen la relación entre Gurevich y Eva era una relación particular. Y Rafael Lorente me lo dijo también en el 11 y lo tengo grabado, es que los dos eran poetas. Es lindo eso. Es muy fuerte. Hablaban ese lenguaje. Sí. Había una cosa de respetarle por parte de Gurevich, que también se aventuraba. Yo también lo conocí a Gurevich y lo visitaba de niña. A mí una vez me tocó la cabeza, yo tenía 7 años y me dijo, los dones que te han sido dados, si no los usas, te serán quitados. Nunca lo olvidé. Linda frase también. Sí, Fuerte. sí. Fuerte. Porque ella iba porque el papá de ella era un gran pintor, se sabe, ¿no? Hay que decirlo. Sí, entonces evocamos Edu con Mazoroño, amor, ¿no? evocamos con amor el recuerdo de Gurevich y bueno, y yo mucho después llegué a la obra de Eva y como decía, realmente tardíamente, en el 10, Pilar González, que es el premio Figari de este año, fue la curadora de esa exposición. A mí me fascinó y cuando tenía el desafío de armar este homenaje a Eva en 2 salas en conmemoración de sus 100 años, yo tenía presente la experiencia de aquella exposición de Pilar y decía, no, ¿cómo llegar? No sé si llegué, porque aquella exposición fue maravillosa. Acá pude exponer algunas obras de cerámica. Ahora, lamentablemente, las vitrinas con las cerámicas ya no están porque estaban en el ministerio. Porque hubo 2 muestras paralelas, la del Museo Gurevich y en el Ministerio de Transporte. Y en el ministerio, en la sala SAES 2, que es la sala chica, sí. Que esa muestra ya se terminó. En estos días. En estos días. Pero queda bueno, la del Gurevich, nos que queda la se del puede Gurevich, aprovechar. donde están, como yo te comentaba un poquito fuera de micrófono, están los paisajes que creo que están considerados como el tema, el asunto predilecto de Eva. Ella decía, yo reverencio a los árboles, siento reverencia por los árboles y hay algo en eso que señalan respecto a la libertad de las líneas y a los ritmos lineales, incluso a las pinceladas cromáticas y ese juego de matices que hay en todos sus cuadros, que tiene que ver con la vida del árbol, ¿verdad? Con la libertad de cada ejemplar en la extensión de sus ramas, el cuerpo, de la fronda, y en las luces y destellos de sus hojas. Yo creo que hay algo de... Se sabe que el árbol es símbolo de la vida, ¿no? La raíz, el tronco, la copa. Pero yo creo que ella vio y para ella es algo, es una especie de mitema, de mito, de mito de lo que es la vida natural. Y el respeto. Y el respeto que hay que tenerle al modelo de vida natural, aprendiendo la sociedad humana de la naturaleza. Nos vamos a ir a una pausa y vamos a seguir hablando de la muestra, que quiero que me cuenten un poco cómo surgió y qué más se puede ver ahí. Nos vamos a la pausa y ya volvemos. Ahora en el Banco República, las transferencias a los contactos de tu celular se mandan con seguridad y así de fácil.
Le transfiero al psicólogo Héctor, aunque todavía no sé si me está haciendo efecto. Le mando la mensualidad a Gimnasio Analía, a pesar de que este mes fui solo un día. Le transfiero esta platita a Diego, se la jugó con el asado. Hace 3 meses que le debo. Y otra transferencia a mi amigo el Peluca. No me acuerdo cuánto le debía, me parece que 2 lucas. Desde eBrow y App eBrow, envía y recibí dinero de manera fácil y segura a tus contactos, sin necesidad de recordar y digitar su número de cuenta. Vincula tu cuenta del banco a tu número de celular para disfrutar de este servicio, que está espectacular. Banco República, nuestro banco país. Móvile, la nueva línea de mobiliario de la Viere, presenta su línea Cero. Diseños simples y armónicos, con la calidad de factura y materiales que ya son característicos de la Viere. Los invitamos a conocerla en laviere.uy. Todas las conversaciones quedan disponibles en nuestra web, radiomundo.uy. Seguimos en la conversación. Hoy estamos celebrando a Eva Olivetti, la artista de la semana. Estamos con Andrés Olivetti, su hijo, y con Tatiana Oroño, la curadora de la muestra del Museo Gurvich, que está por estos días todavía en exhibición, unos días más hasta el 2 de junio. Y querían conversar con ustedes un poquito más, que me cuenten, bueno, cómo surgió la idea de esta muestra. Sé que tiene que ver, bueno, el puntapié inicial es celebrar los 100 años del artista, pero también tiene que ver un poco una donación que hubo al acervo del museo hace unos años. Contame, Andrés, un poco cómo empezó todo esto. La idea de esta muestra tiene que ver con los 100 años, que coincide con los 100 años de Linda Cohen. Que eran entre Linda Cohen es la hermana de mi viejo, o sea, eran cuñadas, amigas, colegas, salían a pintar juntas, a ver paisajes, cada cual con su estilo y su mirada, pero Linda, que está por cumplir 100 años. Por supuesto, la diferencia entre mi vieja y Linda es que Linda, por suerte, y que viva 200 más, pero porque tiene una fuerza, y da y transmite una fuerza, así como sus cuadros transmiten la fuerza, ella, su vida y tiene una memoria impresionante. El asunto es que se cumplían 100 años, nacieron en el 24, mi vieja en junio, ella en octubre, y se vio de hacer una muestra conjunta. Ya habían hecho varias muestras conjuntas, hace no tanto, con Angelina de la Quintana, 3 pintoras en el Gurvich en el 18, creo, sí. ¿No? Pero estaba la idea en el horizonte de, cuando se cumplieran los 100 años, hacer una muestra conjunta, que es lo que es, porque en realidad en este momento en el Gurvich y también en el Ministerio, en la Sala Sáenz, están las dos, estuvieron las dos dialogando ahí, cada cual con sus formas de expresarse, pero así que es una idea que viene de atrás. Me hiciste otra pregunta, y es el tema de la donación. Sí. El tema ahí es, yo tenía muchos cuadros de mi vieja y estaban muy buenos, y había que hacer de alguna manera, estaba mal, así lo sentí, que estuvieran en una guardados en una especie de biblioteca, ¿no? De cuadros, en una y entonces pinacoteca. En una pinacoteca personal, doméstica. Entonces lo hablábamos con la gente de la fundación Gurvich, porque hubo una relación siempre muy fuerte con la fundación de mi vieja de toda la vida. Ya te conté que eso siguió, y la amistad profunda siguió de siempre, y entonces hablamos de poder hacer y que ellos tuvieran los cuadros para
poder trabajar con ellos, ver, en fin, y llegamos a un acuerdo y así fue que pudimos donar unos cuantos cuadros como para poder después ir generando proyectos y que se vean, porque la gracia de los cuadros es que se vean. Además, realmente, no tengo que decirlo, vale la pena verlos. Sí, vale la pena verlos por un lado, y después también que es muy difícil mantenerlos, conservarlos, por supuesto, ¿no? por supuesto. Para todo la eso familia lleva de los artistas, mucho, por supuesto. Es un así. tema, ¿no? Y entonces muchos artistas que vienen acá, artistas vivos, también dicen pinto y después tengo la casa tapada de obras que es difícil mantener, conservar. Hay algunos en el Museo Nacional que hace poco hicieron una exposición con Hilda López, sí, que también formaba parte del grupito de las grandes amigas que salían a pintar juntas y confabulaban en torno a eso, en torno a la pintura, con mi tía y Hilda, y hace poco hicieron una exposición a Guerre. Bueno, el caso, algunos cuadros divinos tienen de tu madre en el Museo Nacional de Artes Visuales. El caso de Eva Olivetti y Linda Cohen, sí, bueno, es muy singular, ¿no? Y la amistad, el tema de ser compinches, de ser colegas, y bueno, tiene el dato curioso de que ambas usaban el apellido de los maridos, ¿no? Bueno, en realidad ahí también reflejo de una época, pero a la vez mujeres independientes con sus carreras, ¿no? Sí. De todas maneras, ahí te digo que fue primero mi vieja que empezó a firmar Eva Olivetti y después Linda empezó a firmar Linda Cohen, un poco por el tema de que mi vieja había tomado ese nombre. Quiero decir, ese es el orden de cómo sucedieron las cosas. Y, en fin, ahí da para largo, digo, el detalle, pero lo hablábamos antes de entrar. En mi vieja había una especie de por la corrida del nazismo, la había hecho romper lazos con el origen alemán, digamos. Y lo otro que tienen en común Linda y mi vieja, ellos vinieron las dos con 15 años, una corrida por el nazismo y la otra por el fascismo. Sí, sí. Mi viejo, soy bien hijo de todas las corridas nazifascistas, y las dos siguieron. Y por otro lado, a nivel artístico, lo que hablábamos, dos estilos distintos, ¿no? Sí, muy distintos. Eso es caminos. Eso es llamativo y es digno de celebrar, porque quienes visiten el museo en estos días tienen la posibilidad de confrontar, de ver esas dos voces. En la sala 4 está Eva y sus paisajes, y en la sala 5 están los dibujos de la pandemia los que hizo Linda Cohen en la pandemia. en pandemia. O sea, con 97 años, ¿no? 96 años. Sí, es interesantísimo. Siguió pintando formidable. Y dibujando, porque ella es una dibujante excepcional, destacadísima. Tiago Roca, que es el curador de Linda, La Meta es el origen, llamó a su curaduría, porque a esta exposición en 2 salas, porque él, a partir del dibujo de los 13 años de Linda, después que fue a ver una película de Walt Disney en Milán, el dibujo de los personajes de la película de Walt Disney es tan perfecto que, claro, destaca su virtud como dibujante. Es una dibujante nata, que además hizo escuela. Linda se formó, tuvo muchos maestros y según ella hasta hoy sigue aprendiendo. Entonces ahí es parte del secreto de llegar a los 100. Claro, sí. Sin duda, sí, no perder la vitalidad y las ganas. Claro, y el taller, ella sigue haciendo taller, su taller sigue trabajando,
Y es bien interesante confrontar, ¿verdad?, estos paisajes y estos otros paisajes que son paisajes imaginarios. Los dibujos de Linda que están en la sala 5, los dibujos del encierro y de la soledad, porque en realidad el tema de la soledad recorre toda la obra de Linda Cohen. Y una cosa que yo pensaba al ver, bueno, las muestras que hubo en el ministerio y también está en el museo, y recorrer un poco la biografía, que se hablaba de más de 80 muestras que hizo Eva Olivetti, ¿no? En una época que el mundo no estaba tan conectado como está hoy, me pareció también un montón. Sí. ¿Cómo era esa Eva que se movía, que exponía, que producía? A ella también ganó premios, ¿no? Sí, su primera exposición, y yo creo que muchísimas o casi todas, no tengo el dato, pero lo presumo. Su primera exposición es del año 62, y es porque la invita el hijo de Soma Beitler, que había sido, ¿verdad? Soma Beitler había estado en la primera exposición que organizó colectiva Joaquín Torres García cuando llegó en el 34, y luego está en la última del grupo de la Asociación de Arte Constructivo Taller Torres García del año 43, 42, 43. 42 creo. Soma Beitler tenía una galería, y su hijo, la Galería Río de la Plata, ve la obra de Eva y la invita. Y entonces yo creo que ella fue subyugando, encantando a los galeristas, porque ella todavía era discípula de Gurevich. Había entrado en el 59, dejó en el 63 el taller y ya siguió sola, pero en el 62 ya tiene su primera exposición individual. ¿Y por qué? Porque le invitan. Y así creo que se dieron las exposiciones, por ejemplo, en Chile. En Chile fascinó, tuvo 5, 6, 7 exposiciones de corrido en distintas galerías y ciudades, y le hicieron el Centro Cultural de España, le editó un libro en Santiago de Chile. Mucho antes que acá. Mucho antes que acá, claro. Creo que las exposiciones en Buenos Aires tuvieron el mismo carácter. Pienso que Linda, que siempre tuvo otra capacidad de movimiento y de contactos, la estimuló mucho. Hay en la exposición del Gurevich una vitrina donde se puede apreciar una carta que le dirige Linda a Eva hace 50 años, en el año en que cumplían sus 50 años ambas, en que le regala unos dibujitos, y uno de los dibujitos es la cabeza de Andrés, su sobrino que había ido a almorzar ese día a su casa, porque Eva en ese momento estaba viajando, y entonces ella le dedica ese regalo, donde además hace unos bocetos de los cuadros que está creando la propia Linda en esos momentos. Entonces es un documento precioso. ¿Te acordabas vos de esos dibujitos? No me acordaba. Por supuesto, Tatiana, rebuscando y rebuscando entre todas las cosas, lo encontró y dijo, ¿y esto? Y yo dije, wow, no lo tenía presente. ¿Te acordabas de las milanesas? Fue pero ella lo... Los encontraste. Muy bien. Bueno, ¿cómo invitarían a la exposición, a la gente a que vaya a ver la exposición? ¿Qué les diría? ¿Qué les dirían a la gente? Y yo le diría que no se pierdan la caricia que supone ver esas obras. No hay como ver las obras in situ, directamente. Nada, no, ni la mejor reproducción sustituye el contacto visual, cara a cara con las obras, y es una caricia espiritual ver esos árboles, ver esas ciudades como esta que tenemos acá en el estudio, esas ciudades brumosas,
Mariano Arana decía que Eva, como Chekhov, es una creadora de atmósferas, y es verdad. Esa armonía de cromática y ese mundo que está entre lo real y lo irreal, pero que tiene tanto que ver con la vida de cada día, que no se lo pierda. ¿Vos, Andrés, qué les dirías? No, después de lo que dijo Tatiana, está difícil. Por supuesto, estoy de acuerdo con Tatiana. Bien, buen remate. Bueno, muchas gracias a ambos. Gracias por estar hoy a acá. ti. Muchas gracias Arriba. a ti. Por favor, un placer. Salí. Hoy quiero recomendar una muestra que inauguró hace pocos días en el Museo Torres García y que se titula Naturaleza Intrínseca. Es una exposición de la artista Eliana Carvidón que reúne pintura, fotomontaje, música, danza y video. La muestra es una exploración de la relación entre la naturaleza y la condición humana que busca indagar cómo los procesos naturales y la vida animal reflejan nuestras emociones y nuestras experiencias. Está en el Museo Torres García hasta principios de julio y se puede visitar de lunes a sábado de 10 a 18 horas. Pero además quiero aprovechar para recordarles que este es el último fin de semana para ir al Museo Nacional de Artes Visuales a visitar la obra El Gaucho de Blanes. Es esa obra que está en el Museo de Artes Visuales porque se subastó y el coleccionista que la adquirió la cedió para que la podamos disfrutar por unos días, así que aprovechen, está en los horarios habituales del museo y se puede visitar hasta este fin de semana, hasta el 26. Ahora sí, nos despedimos hasta el miércoles que viene para encontrarnos en una nueva conversación. Muchas gracias.